Hoy vamos a hablar de Primera de Juan. ¿Sí? Ah, de verdad, se te metió un carro de frente. Caramba. Por lo menos es sincera, dice choqué, no dice me chocaron. Porque la inmensa mayoría de la gente dice me chocaron. Ahora arregla. Ahora cambió. Ay, santo Dios, muchachos. Bueno, hoy vamos a trabajar con Primera de Juan. Primera de Juan es una carta pequeña que está acompañada de dos cartas más. Y desde luego, pues, esta carta, cuando uno la lee, no tiene nombre del destinatario, o sea, no se sabe a quién fue la persona a quien se le envió, ni tampoco tiene saludos, como generalmente las cartas bíblicas tienen. Es más bien una carta que se proyecta con un carácter puramente personal, trabaja más en el área personal, y desde luego quien la escribe tenía una situación concreta, o sea, va a hablar sobre unas cosas en particular y tiene un grupo definido a quien le va a dirigir la carta. O sea, hay unas personas que van a ser los receptores de la carta. Algunos teólogos han considerado Primera de Juan como un sermón cariñoso y lleno de preocupación. Desde luego da la impresión que el escritor es un pastor, es alguien que tiene la responsabilidad de pastorear algunas comunidades, ya sea en una tarea de apóstol, pudiera darse ese el caso, o ya sea en una tarea simplemente pastoral. Hay unos problemas bastante serios que se evidencian dentro de la carta, y para los que la ubican en términos de fecha, dicen que esta carta fue más o menos escrita ya para finales del primer siglo, más o menos, y principios del segundo, es decir, estamos hablando del año 100 de la era cristiana. Esto quiere decir que entonces ya han pasado aproximadamente unos 70 años de historia de iglesia, de vida de iglesia, y 70 años pues ya es un tiempo bastante considerable a pesar de la juventud del ministerio, de la fe cristiana. El cristianismo tuvo un impacto extraordinario en el mundo gentílico, no así en el mundo judío, pero en el mundo gentílico pegó de manera extraordinaria, y de hecho eso se debe en gran medida al sermón de Pedro el día de Pentecostés, y al próximo domingo cuando volvió a predicarles, ¿no? Donde cerca de 8.000 judíos de la diáspora se convirtieron al Señor, y obviamente esa gente se fue para las tierras donde vivían y donde estaban ubicados, y desde allí empezaron entonces un trabajo de evangelización. Y si a eso le añadimos la gran tarea del apóstol San Pablo, que fue titánica, pues no es de sorprendernos que cuando comienza la persecución dentro de la vida de la iglesia, los muertos se contaban por cientos y por miles. Y si se contaban los muertos por cientos y por miles, quiere decir que había muchos cristianos. O sea, la comunidad cristiana se había desarrollado. Ahora, ¿cuál es la opinión generalizada de los teólogos con respecto a la carta de Primera de Juan? Ellos entienden que esta es una carta que se escribe hacia el Asia Menor. Y desde luego los que han leído el libro de Apocalipsis
pueden identificar 7 iglesias en el Asia Menor. Eso no quiere decir que eran las únicas, lo que quiere decir es que eran las iglesias claves que estaban en los puntos de comunicación de los caminos del Imperio Romano, y desde luego pues eran como iglesias distritales, ¿no? Que de esa manera permitía entonces poder llevar la correspondencia a otras comunidades, y se plantea el hecho de que cuando esta carta se escribe, ya los cristianos son cristianos de segunda y de tercera generación. Ya de primera generación, muy probable, si Juan es el autor de la carta, pues ya es prácticamente un anciano decrépito. De hecho, para poderla escribir con toda posibilidad, tuvo que utilizar los recursos de uno que también se llamaba Juan, que fue probablemente la persona que escribió los sermones y las cartas y la visión apocalíptica que él presenta dentro del Apocalipsis. Ahora, cuando hablamos de una historia de la cristiandad ya 70 años después, es como si estuviéramos hablando, digamos, de la revolución nacionalista, ¿verdad? ¿Quién se para hoy en la esquina para hablar de eso? Pues nadie. ¿Quién habla de los acontecimientos del Barbero cuando lo fueron a arrestar y de las incursiones? Entonces, bueno, pues se habla en la historia, pero ya no es comidilla de las esquinas, ¿no? O sea, la noticia tal vez que más se haya hablado en estos días fue la de las cartas, pero yo le aseguro que dentro de 5, 8, 10 años más adelante, nadie va a hablar de las cartas. Pues porque ha habido eventos mucho más impactantes, y ya prácticamente nadie habla de ellos. Por ejemplo, el derrumbe de las torres en Nueva York, lo que tiene son creo que 8 años, ¿no? Y ya sería uno un loco si se levantara por las mañanas y fuera a la panadería y dijera, oye, qué cosa extraordinaria ese derrumbe de las torres. Nadie le va a prestar atención. Solo una tía mía que yo tenía, que a mí me encantaba hacerle broma, y un día la llamé hace unos años atrás y le dije, ¿supiste que el presidente Kennedy murió? Y digo, no me diga una cosa como esa. Se dio cuenta que realmente yo le estaba corriendo la máquina, y me decía, sin vergüenzas, hace rato que se murió. Yo, pues yo no te estoy diciendo nada que no sea cierto, ¿no? Pero de manera normal nadie va a tener. Así es que si usted mira y juzga a la luz de las realidades humanas, 70 años después de la resurrección de Jesús, 70 años después de la proclamación evangélica, algunos cambios tenían que haber surgido en la psiquis comunitaria. Y una de las cosas que uno mira en la carta es que la ilusión de los primeros días, de aquel querigma poderoso del resucitado, ya no es el mensaje central. La fe ahora dentro de la carta se ve como una cuestión de costumbre, ya no se ve como aquel apasionamiento de la iglesia primitiva en sus primeros días, donde la gente gritaba en las calles, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Ahora se da por sentada la fe y se da por sentado que la gente en alguna medida están vinculadas a la experiencia de la fe. La fe se ha convertido en algo ya un poco más tradicional, y de hecho, según nos revela la carta, que la vamos a ir viendo, hay unas posturas no muy sinceras por parte de algunos cristianos.
inclusive ya hay